a presentar a Luis Castells, que fue mi director de tesis. Luis Castells es un historiador donostiarra, nació en 1951 allí. Ahora es catedrático emérito de la Universidad del País Vasco, de Historia Contemporánea, que es a lo que se ha dedicado toda la vida. Impulsó el Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, que es un centro de investigación referente. Lleva más de 25 años trabajando, promoviendo investigaciones, formando investigadores. Es ahí donde, entre otros, nos formamos tanto Bárbara, mi mujer, como yo. Y uno de los aspectos que quiero destacar de él es precisamente esa, su vocación docente y formadora, ¿no? Ha dirigido pues, más de una docena de tesis doctorales, entre ellas, como os decía, la mía y la de Bárbara, de mi mujer. Y bueno, ya te llamaremos si alguno de nuestros hijos sigue, espero que no, ese camino de la historia. Otra de las cosas que definen su trayectoria es la curiosidad intelectual. A diferencia de otros historiadores perfectamente respetables también, él no se ha encasillado en un tema en el que se haya hiperespecializado. Él ha abordado diferentes temas, por ejemplo, el movimiento obrero en Guipúzcoa fue uno de los primeros con los que empezó a trabajar, historia de San Sebastián, de su ciudad, ha escrito sobre nacionalismo, fue uno de los introductores de la historia de la vida cotidiana, de una perspectiva novedosa en la España de mediados de los 90 aproximadamente, ha escrito sobre foralismo, y seguramente el tema que más ha abordado en los últimos años es el del terrorismo desde una perspectiva muy centrada en las víctimas, en colocar a las víctimas en el centro del relato de lo que nos ha ocurrido en el último medio siglo en Euskadi y en España. Entre otras publicaciones relacionadas con este último tema, ha participado, por ejemplo, en los libros ETA, Terror y Terrorismo, que se publicó el año pasado, Nunca hubo dos bandos, Violencia política en Euskadi, 1975-2011, esto se publicó en 2020, o Naturaleza muerta, usos del pasado en Euskadi después del terrorismo. También escribió un artículo que se llamó La sociedad vasca ante el terrorismo, las ventanas cerradas, que ya dice bastante, ¿no? con ese título, y donde aborda una cuestión de la que le hemos pedido que hable hoy, la de la indiferencia en contextos de intensa violencia política, que es una cuestión desde nuestro punto de vista central, porque al final la actitud predominante seguramente fue esta, la de la indiferencia frente a dos minorías movilizadas, por un lado pacifistas, movimientos cívicos, y por otro lado la minoría radical que desde una perspectiva que distorsionaba lo que era su peso real en la sociedad, al final conseguía tener una presencia sobredimensionada en el espacio público con esa carta marcada, jugando con esa carta marcada que era la violencia, la coacción y la presión a sus rivales políticos a los que consideraba enemigos. El año pasado recibió también el premio Mario Onaindia, entregado por esa fundación homónima. Y bueno, le hemos pedido que hable de un tema que, a pesar de que sea, como digo, central, sin embargo es complicado, porque así como ETA ha dejado sus documentos, Gesto por la Paz ha dejado sus documentos, el Carri o Basta Ya, etc., sin embargo, seguir, rastrear y documentar la cuestión de la indiferencia con el vacío que deja detrás de ella, yo creo que es más complicado, pero bueno, ahora seguro que nos lo explicará perfectamente. Adelante, Luis. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, primero de todo, agradecimiento por estar aquí, por poder tratar esta cuestión, que a mí efectivamente me parece una cuestión fundamental, luego lo explicaré, pero no solamente en relación con, no es un tema específico o exclusivo de Euskadi o de Euskadi y Navarra, del País Vasco y Navarra. Yo creo que es un tema general, o sea, es decir, que es un tema que preocupa cuando estamos hablando de fenómenos de violencia política. Bueno, en segundo lugar, muchas gracias a las palabras de Raúl. Uno, lo que se siente, sobre todo orgulloso, es de haber estado con gente joven, bueno, que ahora ya serán menos jóvenes, para uno siempre serán gente joven, que son excelentes historiadores, que superan ya lo que uno ha podido hacer, que aprende, que uno está ávido de ver lo que publican porque, en fin, realmente, como digo, está aprendiendo. Entonces, a veces incluso le comentaba a Raúl, pero bueno, yo es que no sé si publicar o no, porque es que realmente las cosas que decís vosotros
pues son mejores que los que uno puede decir. Me pasaba hace poco con un libro que íbamos a escribir entre varios autores y leía al otro autor, más joven que yo, no diré su nombre, bueno, casi todo el mundo ya es más joven que yo, pero bastante más joven que yo, que leía su texto y decía, es que esto es insuperable, o sea, yo si le incorporo mis partes del texto, lo que van a hacer va a ser empeorarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay una satisfacción personal de que hay nuevas generaciones de gente más joven que efectivamente sigue investigando, sigue preocupándose por estos temas, no les son indiferentes el tema de la violencia política, del terrorismo, y además están haciendo una investigación de una muy elevada calidad. Bueno, yo después de lo que he hablado, la parte que él he escuchado, buena parte a Maite Pagaza, pues uno se siente un poco siempre más cohibido, porque explica las cosas formidablemente bien, y además explica las cosas en un terreno en el cual Raúl y yo coincidimos, que es la importancia, y va a tener que ver con lo que vamos a hablar aquí, con la importancia de lo cotidiano. Es decir, veréis luego que bueno, pues hay un Excel con manifestaciones y demás, pero en lo que yo sí voy a hacer mención es un poco algo que, bueno, un señor que estaba aquí, que se ha marchado, que luego localicé de dónde lo había sacado, él hablaba de las microviolencias, era no del libro que luego lo leí, sino de un artículo, de la importancia de las microviolencias, ¿no? Esta especie de violencia que existe, que no es altisonante, que no llama la atención, sino que está instalada en lo cotidiano, ¿no? Y que de alguna forma ayuda a entender el porqué de la indiferencia o el porqué de la apatía, el porqué de el de no tomar partido, un partido activo por las cosas. Y en ese sentido, yo creo que lo que ha explicado Maite viene muy bien en el sentido un poco de recoger experiencias, y de hecho, si ella estuviera aquí y me escuchara, pues matizaría cosas que yo voy a decir, porque voy a hablar de cosas muy generales, pero ella ya explicaba bueno, una cosa será lo que ocurra en Hernani, en Rentería, y otro San Sebastián, una cosa será Bilbao y otra cosa será, pues no sé, voy a hablar de Marquina y de Ondarroa también, va a aparecer aquí cosas, ¿no? Pero lo que ocurra cotidianamente en Marquina o en Ondarroa no son exactamente lo mismo en lo que está pasando desde el punto de vista de la cotidianidad, de las rutinas, de algo que efectivamente es muy importante para entender o no que haya una reacción social ante ciertos fenómenos. Y en ese sentido yo acepto decir que lo que yo voy a plantear es algo matizable, incluso yo lo recogía también, es decir, las mismas manifestaciones que hubo con el asesinato de Juan Mari Jáuregui, cargador civil de Guipúzcoa, pues en San Sebastián una concentración importante, en Tolosa, donde fue asesinado, pues contaba Teo Uriarte que fueron 100 las personas que se juntaron, 100 personas tirando por arriba, es decir, por lo tanto, muy bien, en San Sebastián hubo una reacción importante, una manifestación significativa, sin embargo, en las pequeñas localidades seguía siendo pues un ambiente, digamos, en los cuales faltaba la libertad, que es lo que ha explicado perfectamente Maite. Bueno, efectivamente el tema de los indiferentes, ¿no? Yo en otro texto más reciente lo que hablo es, también recojo cosas que voy aquí a comentar, el largo camino de la civilidad, lo que pasó sobre todo en el País Vasco y menos en Navarra. Sí hago esta distinción, luego veréis que por el Excel no va a ser exactamente lo mismo, pero sí va a haber una paulatina reacción ciudadana, desde cero, desde empezar a cero menos cero, hasta efectivamente, digamos, una reacción popular cada vez más importante. Tema de la indiferencia que puede parecer un tema secundario, sin embargo es un tema de una extraordinaria trascendencia. De una extraordinaria trascendencia, está, en fin, aquí víctimas que lo pueden corroborar, porque para las víctimas es muy importante este sentimiento de soledad que han tenido, que quizá luego ha ido disminuyendo, que han vivido con más calor, pero esa idea de que han estado solas, de que no han tenido un apoyo, de que la sociedad no está... ¿Qué hemos hecho? Nada. De que la sociedad no ha estado con ella, y esa sensación de indiferencia es un elemento que les pesa. Hace unos días, el 20 del 11, decía Íñigo Pascual, el hijo asesinado de Pascual, el que fue ingeniero de Iberduero con motivo de poner una placa, decía, la indiferencia es peor que la violencia. El sentimiento que él tenía, no caigan en ella, por favor, que frente a la violencia nunca más se mire para otro lado. Sí, esa sensación de estar solo. Pero en el caso decía, no es un tema exclusivo que se dio en el caso del País Vasco. Cojo esta frase
traducido a mi manera, porque las referencias que hay por parte de esta cita en español en general están mal cogidas, pero esta idea que va a expresar Martin Luther King el año 63, no está puesto el año 63, dice que el peor drama no es la opresión y la crueldad originada por la mala gente, sino también del silencio de los buenos. Esta idea de las buenas personas, entre comillas, que sin embargo se van a mantener al margen de lo que son la situación de tensión social. Es una idea que luego veremos que repite un señor que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, un conservador inglés, irlandés, para más que inglés, irlandés, Edmund Burke, que efectivamente también habla de las buenas personas, luego lo comentaremos. En definitiva, un tema que es, como digo, de una extraordinaria importancia. El tema indiferente, que en los trabajos se le denomina de varias formas diferentes. Hay los que llaman el espectador, ¿no? Es decir, espectadores que son gente, que están mirando lo que ocurre, pero que no toman parte. En inglés se llama... Cogeré una definición que hay por parte de la Enciclopedia Británica, porque es un fenómeno social estudiado, el efecto del bystander, es decir, como un fenómeno social que ocurre, o por ejemplo en el último libro magnífico de Schwartz, Los amnésicos, habla de término alemán, los Mitläufer. Bueno, ahí tenéis una mala traducción, es la mía, que le vamos a hacer, la Enciclopedia Británica, que está hablando de este fenómeno social, no referido a Euskadi, sino como un fenómeno global, que es el efecto espectador, que es, digamos, esta idea de que uno vive en una comunidad que no reacciona, que eso le influye para, digamos, mantenerse al margen de gente que necesita una ayuda. Dice, bueno, como los otros no ayudan, yo también voy a hacer lo mismo que los otros y tampoco voy a ayudar. Más o menos es la idea que viene a expresar la Enciclopedia Británica atendiendo a esta cuestión, ¿no? En cualquier caso, cuando hablamos del tema de la indiferencia, lo que nos está es, aparte de hacer referencia a una cuestión de enorme calado, desde el punto de vista de lo que ahora voy a explicar, de la trascendencia que va a tener para entender los fenómenos violentos que vamos a comentar, también nos sitúa inmediatamente en un terreno ético y moral. Es decir, decir, la sociedad responde o la sociedad no responde. Si la sociedad responde, tendremos un juicio ético y moral determinado, o si la sociedad o partes sustantivas de la sociedad no reaccionan, tendremos otro juicio ético y moral diferente. Por lo tanto, es una cuestión que de alguna forma nos está planteando cuestiones de lo que pueden ser, digamos, aspectos éticos o morales. Bueno, ¿cómo entendemos la indiferencia, ¿no? Digamos una pequeña matización de qué queremos decir cuando hablamos de la indiferencia. Pues es que ante el hecho de la injusticia es acumular pequeñas cegueras, una actitud que sí voy a dar mucha importancia, una actitud contemplativa ante esas injusticias que está habiendo en la sociedad. No implicarse, no mostrar su apoyo a los que son perseguidos ilegítimamente, pues hacerlo podría implicar una cierta hostilidad o, subrayo, incomodidad social. Yo aquí lo que me voy incluso frente a lo que planteaba Maite, yo creo que no cabe hablar tanto de miedo, sino sobre todo de comodidad social. De comodidad social. Yo no me voy a implicar porque esto me genera una cierta incomodidad. Mejor seguir la corriente, lo que es la mayoría de lo que está diciendo la sociedad, lo que hace la mayoría, no significarse, porque claro, en aquel contexto, no digo ya en Azpeitia, no digo ya en Rentería, en San Sebastián, como sabe Cristina, significarse también suponía una enorme incomodidad también desde el punto de vista personal. En este sentido, el porqué de la importancia del indiferente, del bystander, Mitläufer, en fin, llamémosle como queramos. Tengo todavía agua que no se va a acercar. Bueno, hay una tesis clásica. Hilbert, por ejemplo, la expone, es uno de los que analiza, porque estos son fenómenos analizados no solamente para nuestro caso, yo lo aplico al caso del País Vasco y Navarra, pero es un fenómeno global que existe, análisis que existen en todo tipo de sociedades, y Hilbert, por ejemplo, analizando el tema del Holocausto y sobre todo el comportamiento de la sociedad alemana, dice que hay tres ejes, que hay tres protagonistas, tres sujetos. Está el sujeto que son los ejecutores, los victimarios,
están las víctimas y en tercer lugar están lo que se denomina los testigos. Y esto es un fenómeno general. Si hablamos de fenómenos de violencia, situaciones muy distintas, el tema, digamos, de los testigos es fundamental. ¿Qué van a hacer? Lo podría analizar, no es el caso, pero si hablamos de la Revolución Rusa, el 17, bueno, participan muy poca gente los que están haciendo la revolución. Son la mayoría los que no van a tomar parte activa. Lo que pasa es que tienen una cierta actitud que favorece el asentamiento del sistema bolchevique. Pero bueno, quiero decir que este es un fenómeno general que se da dentro de los fenómenos de la violencia política. Pero aquí viene otra vez lo de los hombres buenos. Y aquí viene la frase de Edmund Burke, este conservador irlandés, británico. Para que mal triunfe, dice, se refiere a la Revolución Francesa, es completamente contrario a la Revolución Francesa, pero dice, para que el mal triunfe solo hace falta que los hombres buenos no hagan nada. Ya está. O sea, basta con que los hombres buenos simplemente se mantengan al margen y, por lo tanto, observen pasivamente lo que está ocurriendo. Es una regla. Entonces, en sentido, efectivamente, digamos, análisis de qué hacen los hombres buenos es un elemento fundamental. Ahora bien, cabe preguntarse, Raúl hacía una afirmación rotunda, yo incluso la podría matizar, pero en fin, es una afirmación discutible. ¿Hubo indiferencia en el País Vasco y Navarra durante la existencia de ETA? Bueno, que quede claro que yo me voy a referir a partir del año 1977, cuando entiendo con todas las de la ley, que hubo una democracia. No hace falta decir democracia imperfecta, todas las democracias son imperfectas, lo que pasa es que el propio juego democrático es lo que permite precisamente ir, digamos, solucionando o encarando esos problemas democráticos que tiene toda sociedad. Bien, por lo tanto, a partir del año 77, y nos referimos hasta el 2011, hubo indiferencia en Euskadi, hubo un sector importante de la población en Euskadi que fue indiferente, que no tomó parte activa en contra de ETA, en contra de la violencia terrorista, en contra de la violencia totalitaria que encarnaba ETA. Bueno, a este respecto, Raúl ha sido muy rotundo, pero Raúl también conoce, como todo, mejor que yo, que hay otras opiniones a este respecto. Aquí tenéis, no hace mucho tiempo, el 11 del 11 del 21, o sea, hace un año, dice Urkullu, el compromiso cívico de una inmensa mayoría de la sociedad vasca frente al terrorismo y a favor de la libertad, de la paz, la libertad y la convivencia, no cabe duda. Este está afirmando, el Lehendakari está afirmando que hubo un compromiso cívico. Bueno, el anterior secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, que es uno de los que más defendió en su momento esta tesis, pues también plantea la sociedad vasca se ha movilizado como pocas en contra de la violencia. Es decir, son, digamos, interpretaciones positivas en las cuales están planteando, oye, hubo movilización, incluso, es decir, desde el punto de vista teórico, pues José Anrekondo y demás está también planteando, hombre, hubo también una movilización. Bueno, esta es una tesis que, por lo tanto, Raúl hacía muy rotundo, yo me voy a sumar a ella, como veréis, digamos con escalas, pero también planteando que va a haber una modificación, que no va a ser una imagen estática, que va a ir habiendo cambios. En este sentido, yo sí coincidiría, y en esto también estaríamos de acuerdo, es que hay datos que son evidentes. Es decir, si una población se muestra activamente en contra del terrorismo, no existe hasta el año 2011. El terrorismo hubiera desaparecido, al igual que ocurrió en otras partes de Europa. Téngase en cuenta que el terrorismo, es decir, cuando aparece como fenómeno en Europa, 1968 y siguientes, aparece en Italia, aparece en Alemania, aparece en Francia. Es decir, los únicos, digamos, movimientos de violencia política que van a persistir son Irlanda y Euskadi. Zonas en las cuales, digamos, esos movimientos políticos violentos tenían un apoyo social. En las otras áreas van a desaparecer como consecuencia de su aislamiento social. Por lo tanto, es decir, hay digamos, elemento evidente, ¿no? Que para decir que ese movimiento terrorista, en este caso, como estamos hablando, para que pueda permanecer, necesita esa, digamos, no reacción social. Bueno, los testimonios de las víctimas a este respecto son, claro, no voy a traerlos porque son innumerables, son desoladores, es decir, en el sentido de su percepción de cómo, en fin, sufrieron una doble
triple victimización, de situaciones realmente que son terribles, o sea, que nos están hablando de lo que es una situación de soledad social terrible, terrible, y además, bueno, no solamente desde el punto de vista de una no atención institucional, sino de unas vivencias personales de una soledad extraordinaria. También los datos son en ese sentido, son datos sociológicos, todavía no está aquí Izaskun, ¿no? No ha venido todavía Izaskun, por lo tanto puedo dudar un poco de los datos sociológicos. Bueno, este es un dato que suele utilizarlo Raúl, yo también, está extraído del Euskobarómetro, pero en fin, es de un trabajo que hacen para el Centro Memorial el año 17, y dice, de una encuesta que hacen a 2000 y pico personas con un alto grado de fiabilidad, en la cual preguntan su participación, digamos, en manifestaciones contra ETA o en movimientos pacifistas. No se restringe solamente a una modalidad, sino que abre el abanico. Bueno, pues aquí lo que nos están diciendo es que el 60% de esos encuestados se puede proyectar hacia la población vasca, no han participado en iniciativas pacifistas o contra ETA, y solo un 7% lo han hecho de una manera frecuente. Es verdad que aquí también aparece el dato, que no es cualquier cosa, que un 30% han participado alguna vez. Pero en fin, nos está evidentemente reflejando que el nivel de participación dentro de este abanico que yo voy a comentar, dentro de esta amplia cronología, sin embargo, es evidentemente pues, bastante pequeño. Insisto, los datos sociológicos, a pesar de que nos acogemos a ellos como si fuesen datos veraces absolutamente, bueno, pues también hay que cocinarlos, ¿no? Y entonces, bien, pero nos dan una pauta. En ese sentido, uno puede preguntarse, y hablando ya del caso del País Vasco, y ahí, en fin, dado que ha venido Maite, voy a discrepar con ella, como ya he adelantado, pero delante de ella, y creo que también va a estar de acuerdo. ¿A qué se debe ese comportamiento como testigo? ¿A qué se debe esa indiferencia? ¿A qué se debe que esas gentes que viven en el País Vasco y Navarra menos, insisto, Navarra menos, que viven en el País Vasco, pues prefieran cerrar las ventanas? Esa idea que yo recogí de Geno, que luego ha tenido muchísimo recorrido, que a mí se me ocurrió en 2003 cuando estaba en Andoain manifestándome con Xavier Leti, contándonos historias de ambas familias, la manifestación y las ventanas del pueblo cerradas, que es una imagen que me ha venido constantemente, y son manifestaciones con situaciones similares. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que sobre todo, vuelvo a insistir, la comodidad. Yo no me quiero comprometer, no quiero aparecer en el espacio público en favor de esta gente que, bueno, que está amenazada. Prefiero vivir en mi espacio, que es un espacio más cómodo. Y sobre todo para mí es eso, es la idea de la comodidad, que además va muy a tono de lo que están trabajando hoy en día los sociólogos, de lo que son las sociedades contemporáneas en las cuales los grados de solidaridad civil son cada vez más cuarteados, son más débiles, ¿no? Es decir, en ese sentido también conecta con lo que es esta sociedad. También, evidentemente, el miedo. Antes lo decía, y lo decía como siempre también Maite, es decir, el miedo no es una cosa, es decir, que uno sienta y no, es una cosa diluida, difusa, que está en el ambiente, en la atmósfera, y que uno, cuando dice una cosa, dice, oye, a ver quién está al lado mío, qué es lo que digo, y situaciones, además, que yo he hablado con gente en claustros universitarios, claustros en enseñanzas medias y demás a la hora de opinar, cuidado con lo que digo, pero también evidentemente inhibición porque hay una división étnica, hay una razón política, hay la división étnica, esa idea que luego volveré sobre ella del nosotros y el ellos. Hay un énfasis político en el sentido de que hay una ideología nacionalista, que una capacidad de socializar, de imponer, de tener un elemento coercitivo en el cual nosotros somos los que estamos en la sociedad, los que dictamos las reglas, y ellos son los marginados, o sea, los que pretenden a ellos son los marginados de la sociedad, y por lo tanto, claro, si a mí me conceptúan como un ellos, a mí no le importaba, a otros pocos tampoco, pero en general la gente prefería no estar entre los marginados socialmente. También hay factores que pesaron, se han citado muy por encima. Esto va a ir cambiando, pero sobre todo si estamos hablando primeros años de la transición, 77 y demás. El Estado en el País Vasco, no sé si en Navarra, en fin,
yo he escrito algo sobre aquel famoso incidente, en fin, aquel asesinato que hubo en San Fermines en los cuales el Estado saltó hecho añicos, pero en fin, este es otro tema distinto, está relacionado. El Estado prácticamente no existe, no existe. El Estado es una estructura, es decir, fragmentada, dividida, en la cual los gobernadores civiles tratan de imponerse. No será aquí el caso, pero en fin, yo hice entrevistas al gobernador civil de aquellos años, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, los años 78, 79, Oyarzábal era el de Guipúzcoa. En el caso de Vizcaya hubo un motín en Basauri, en la cual al gobernador civil y autoridades militares los tuvieron secuestrados. El Estado era una cosa extremadamente frágil frente a algo que aparecía que era un poder fáctico, que era ETA. ETA podía matar, podía decidir quién vivía, quién no vivía, y era un poder evidentemente atractivo, como todo poder que existía. A la hora de con quién estoy, pues un ciudadano dirá, hombre, yo estoy con el Estado que me va a proteger, la función del Estado, es Hobbes, ¿no? Es decir, cuando dicen, no, frente a esta especie de maraña social que hay, tenemos que tener una entidad que proteja al ciudadano. Es que no protegía al ciudadano. Que el ciudadano se sentía protegido por ETA, no por el Estado. Lo que decía, luego lo volveré sobre ello otra vez, pero en fin, hacía una mención a Joseba, la microviolencia corriente. La importancia, vuelvo sobre ella. Esa microviolencia es como el miedo, disipado, que está en los entresijos, que está en todos los órdenes sociales, que efectivamente está condicionado. Cuidado con lo que decimos, porque si decimos esto puede tener unas consecuencias. Me hace gracia porque, en este sentido, había, por ejemplo, un texto de Kass en los años 90 y tantos que decía, atención a los pequeños retos cotidianos. Tenemos que poner el énfasis, es la Kale Borroka, tenemos que poner el énfasis en los pequeños retos cotidianos, porque ahí es donde vamos a ser fuertes. Y esta es una situación que se va a prolongar durante años y años. Uno puede decir, hombre, en los años 90 y tantos la cosa cambió, desde luego. Sin embargo, hay concejales asesinados sabiendo que se han puesto ahí en Rentería, les han puesto la diana y al cabo de nada les asesinan. Bueno, no voy a poner casos tan cercanos y que vivimos tanto algunas personas en Andoain, dos personas que, en fin, son tan cercanas para nosotros, con un riesgo real y que, sin embargo, el Estado no es capaz de darles ese soporte sustancial que es la vida, que es la garantía de la vida. Esto va a ir cambiando poco a poco, pero creo que son temas evidentemente fundamentales. Dentro de lo que estamos hablando, y asumiendo, digamos, el comentario que antes hacía Maite, de que estos son comentarios generales que luego en el matiz, en las localidades, tendrán una plasmación distinta. No estabas tú, pero decía, no es lo mismo San Sebastián que Hernani, que Rentería, que Azpeitia, que Andoain, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando estamos hablando incluso, lo diré, hay una tercera etapa en la cual sirve para entender por qué estaba hasta allá, la tercera etapa en la cual hay mayor movilización y, sin embargo, claro, decir, hay un impulso ciudadano y, sin embargo, está habiendo asesinatos terribles. Hay una frase de Olivia Brandes que dice, somos más, pero también tenemos más miedo, porque efectivamente ya, digamos, el foco del terrorismo se socializa y abarca más terror. Bueno, desde el punto de vista, digamos, de reacción ciudadana, desde el punto de vista de un impulso de hacer frente a lo que va a ser el terrorismo de ETA. Hablamos del terrorismo de ETA, nos centramos en él. Yo creo que hay tres fases. Una fase, digamos, de escasísima reacción social, 77-88. Yo creo que el 88 es muy importante. Viene ya del 85. El 88 ocurren muchas cosas, y ocurren cosas, además, en un terreno que tú lo planteas y que me parece muy importante. Yo lo he destacado en un artículo que ha pasado también perfectamente desconocido. En general, las movilizaciones son contra la violencia por la paz en Euskadi. Se evita hablar de ETA. En el año 88, gracias a Ibarreses, gracias a gente de Goibar, hablan de ETA. Estamos contra ETA. O sea, el mal no es la violencia, esta violencia difusa, esta violencia que parece que hay en Euskadi, que no se ve bien, no. La violencia está encarnada en ETA y, por lo tanto, tenemos que ir contra ETA. Pero, en fin, volviendo al tema, tres etapas, 77-88, 88-97... Bueno, hay un acontecimiento memorial en el 97, todos lo decimos, que es lo de Miguel Ángel Blanco, y luego la última etapa con más reacción social, 97-2011. Ya digo, me da cosa decir más reacción social porque ETA sigue asesinando y sigue generando un inmenso dolor.
Bueno, primera etapa, 77-88. ¿Podemos ir ahora a los...? Al Excel. Vale. Déjame ver. A ver si lo conseguimos. Bueno, este es un Excel con el que trabajo yo, ¿eh? O sea, este no es un Excel publicable todavía, no sé si alguna vez será publicable, es un Excel que es bastante sistemático hasta el año 1992 creo que es, después ya dejo porque efectivamente ya está más operativo, movimientos como Gesto por la Paz, pero estoy recogiendo, digamos, manifestaciones o reacciones sociales de cierta entidad en relación con asesinatos, no solo. Pero bueno, de alguna forma aquí lo que están ya es recogiendo algunas cosas que luego espero poderme fijar. Uno, como digo, hubo manifestaciones importantes, conocido, el asesinato de Ryan, pues se dan, las cifras son siempre relativas, son cifras de la prensa, 100.000, 200.000, desgraciadamente luego al cabo de una semana es el asesinato por torturas de Arregui, lo cual origina una reacción en contra. Está el asesinato de Pascual con una reacción menor, pero sigue siendo importante, que son 20.000, 40.000 los que se van a manifestar, pero digamos son elementos... Luego hablaremos de lo de Zaragoza, por ejemplo, luego hablaremos de lo de Zaragoza para explicar un poco las cosas, pero son... Martín Barrios también, no estaba citado ahí, pero es el año 83 también en Bilbao con una manifestación muy importante del orden de las 40.000 personas, ¿no? Varias en Pamplona, ¿no? Varias en Pamplona. Por eso siempre digo, hago la excepción de Pamplona, en la cual en Pamplona hay, digamos, una participación bastante más elevada que lo que hay en el caso del País Vasco. Reacciones sociales son esporádicas, luego haré un comentario, ahí tiene bastante que decir la izquierda tuvo en su momento, en el sentido, bueno, efectivamente, como Raúl sobre todo en primer lugar, porque yo, insisto, sigo aprendiendo de Raúl, pero Raúl, haremos alguna mención a la manifestación supuestamente contra el terrorismo de octubre del 78 del PNV, que es una mentira gorda, como Raúl y yo sabemos, y lo decimos, pero hay un señor llamado Iñaki Nasagasti que no se da por aludido, a pesar que le citamos expresamente. Pero bueno, datos proporcionados por Raúl, también voy a discrepar. Porque de alguna forma dice, no, bueno, pero hubo, cuando eran policías, que luego lo comentaré, cuando hubo policías y tal, algo había. Yo creo que no había nada, no había nada. Había efectivamente el funeral, el Buen Pastor si era en San Sebastián, o en el sitio correspondiente en Bilbao, no había nada. Luego haré una referencia a tres casos que cita otra gran historiadora, que es Irene Moreno. Y lo voy a explicar, dice, son tres casos en los cuales hubo, no. Hubo porque hubo un civil, que es lo que voy a comentar. Hubo una manifestación con un guardia civil porque hubo un civil que también también, digamos, sufrió... ¿Dónde se le da parada? ¿Quieres al siguiente? No, quiero al otro. ¿Al Excel? Ah, vale. Vamos para aquí. Perfecto. Pues vamos a seguir aquí si no te importa. ¿En el PowerPoint? Sí. Bueno, manifestaciones, lo que están en rojo. Llamativas. Por ejemplo, como veis ahí, julio del 80 contra ETA. Además, en este caso solamente la convoca el Partido Comunista y el Partido Socialista. 5.000 personas. Bilbao. Contra el terrorismo, San Sebastián. Aquí están todas las fuerzas políticas. 5.000 personas. No hay más. A favor de HB. Miles y miles y miles. Esto lo ha estudiado ya perfectamente también Raúl. Es decir, cómo los asesinatos de ETA apenas tienen reacción social, cómo los, digamos, muertos de ETA, sin embargo, van a tener un seguimiento enorme. Ya hablamos del año 84, Bruar, manifestación, bueno, no hubo manifestación, sino que fue un entierro enormemente multitudinario. Contra el terrorismo, ya la primera convocatoria de Ardanza, el año 85. Hablamos ya incluso de otra, cuando empieza a haber otra etapa. Ardanza convoca, o sea, con Ardanza va a haber una situación distinta. Solamente van, según El País, 20.000. Irene Moreno dice 100.000, no. 20.000, y La Vanguardia dice muchos menos de los que se esperaba, a diferencia de lo que pasa en Pamplona, dice La Vanguardia. Pamplona es la misma concentración, por el idéntico motivo, y sin embargo, es decir, en Pamplona tiene, bueno, hay quien dice 70, 80, en Bilbao 20, pero en fin,
siendo generosos, y además en ese sentido, repito, La Vanguardia mismo está diciendo no fue un éxito. Además dice, no, pues es que no escogió buen día, hacía mal tiempo, etcétera, etcétera. Víctimas escogidas. Bueno, aquí entramos en una idea de las víctimas de diferente categoría. Fuerzas de orden público, policías, miembros del ejército, ninguna reacción social. Si hay civiles, sí hay reacción social. Si hay civiles, es pequeña, pero es lo que permite que haya una cierta reacción social. Ahí tenéis el ejemplo. Zarauz, 4 de noviembre del año 80. ETA ametralla a un bar, hay 5 guardias civiles muertos y un civil. Más o menos parece que del PNV muerto, el funeral es por el civil, no por los guardias civiles. Es por el civil, además es un hombre, bueno, pues conocido en Zarauz, lo comentaba el caso con Alberto Aguirrezábal, algunos le conocéis, dice así, hubo otro, el Ola, pariente del PNV, en fin, de alguna forma las manifestaciones se desarrollan, las reacciones se desarrollan siempre y cuando haya civiles que de alguna forma están conectados con lo que es el pueblo. Bueno, lo que estaba diciendo, el problema es que esta situación que estamos diciendo es que estas manifestaciones que puede haber pues puntuales, rayan, Pascual, sin embargo, cuando bajamos a lo cotidiano, cuando bajamos a la rutina, cuando bajamos a los espacios de socialidad, al trabajo, al poteo, a los comentarios banales, va a cristalizar ya esa indiferencia. Va a cristalizar la idea del espectador. Es verdad que podía haber miedo, pero sobre todo lo que hay es, yo no me quiero ir en contra de una corriente dominante porque esto puede significar que yo me destaque. En este sentido, es decir, lo que tendríamos es sobre todo un factor que es una inhibición acomodaticia frente al compromiso cívico. Cito una cosa que en su momento recoge vuestro director Florencio, coge un texto que dice: cuando en Ordizia asesinaron a Isidoro Usabiaga, presencié cómo las charangas tocaban y se mofaban delante de su casa, pero no me atreví ni siquiera un comentario de reprobación. Es año 96, no estamos hablando tampoco de los años 80 y tantos que son los peores. Es la idea, no se miraba, se hacía como que no se oía. Es la vida cotidiana consentidora. Yo no me voy a ir en contra de estos comentarios. En los claustros de enseñanza media, pues si alguien decía algo, no se decía nada en contra y era algo que se aceptaba. Segunda etapa, el año 88-1997. Lo que yo entiendo que es que se ponen las bases de una mayor movilización. Algo que empieza a ocurrir ya desde el año 1985 y que va a tener, digamos, un punto, digamos, distinto a partir del asesinato de Blanco. Bueno, aquí, ¿por qué pasa? ¿Por qué hay esta reacción que estamos comentando? Bueno, son varios los elementos que influyen. Por una parte estaríamos hablando de situaciones políticas. El Pacto de Ajuria-Enea es evidentemente importante. El Pacto de Ajuria-Enea, que empieza a cocerse ya en el año 75, que se formaliza en el año 89, es evidente la idea de que los partidos políticos van a actuar aunados frente al terrorismo de ETA, y es un elemento que genera un cierto entusiasmo. Son los movimientos cívicos, ya se ha citado, Gesto por la Paz, Denon Artean, que es lo que yo en principio acudía en San Sebastián con un enorme mérito, porque el ambiente de San Sebastián era terrible, éramos poquísima gente, y encima en general con hostilidad. Bien, como digo, movimientos cívicos que empiezan a enfrentarse ya con esta situación. También atentados brutales por parte de ETA, que tienen evidentemente un efecto. Bueno, es la lista macabra del año 86, con los 12 muertos en Madrid, en la Plaza de la República Dominicana, el atentado de Hipercor con 21 fallecidos, o la Casa Cuartel de Zaragoza del año 87, con 11 muertos, de los cuales 5 eran niños. Evidentemente, estos factores, aunque en el País Vasco no hubo ninguna manifestación en contra de estos asesinatos, sin embargo, sí tenía un impacto. Convocatorias importantes. En el año 89 va a haber una gran convocatoria, que es en marzo del 89, el Pacto de Ajuria-Enea hace una convocatoria que es la que genera una mayor reacción social, la mayor manifestación de todas las que había habido en aquel momento. Esto creo que va a tener su pico
con el secuestro de Iglesias en 1993 y con la campaña del Lazo Azul. El Lazo Azul es una manera de enfrentarse al mundo de ETA en el sentido de brillante en lo cotidiano, decir yo estoy en contra de esto. Es decir, es plantear, digamos, la disputa de los espacios públicos, un elemento fundamental para el tema de ETA, pero también expresando que yo en lo que es la vida cotidiana, en lo que son las rutinas diarias, tengo una actitud frente a lo que es ese enfrentamiento, a lo que es esa actitud de ETA. La reacción, como es conocida, va a ser brutal por parte de ETA, por parte del mundo incivil o por parte de HB, en la calle Borroca, son las agresiones en la calle, si llevas lo que ya antes comentaba Maite, pero en fin, es por la calle, llevas el lazo azul por San Sebastián, no estamos hablando en Azcoitia, vas en San Sebastián con el lazo azul y sin que medie palabra te están agrediendo, es decir, es la reacción, y además es una reacción a la cual antes comentabais, pero yo recogía argumentos, Jáuregui, Ramón Jáuregui decía, no, hemos perdido la batalla del lazo azul, no hay nada que hacer. Jáuregui, el gobernador, que fue gobernador civil de Guipúzcoa, decía, no hay forma de controlar la calle Borroca, estamos perdiendo, efectivamente son jóvenes que hacen lo que quieren y no tenemos una capacidad de poder intervenir. Esto de alguna manera va a tener un punto de inflexión con lo que llamo acontecimiento memorial, que es el asesinato de Blanco, en el cual efectivamente lo que estamos hablando es ya de una situación distinta. Bueno, ¿a qué se va a deber esa reacción? Voy acabando porque tenía mucho más, pero en fin, yo creo que luego en todo caso puede salir. Aquí va viendo esa reacción que desde el año 88, va siendo muy importante. Bueno, las víctimas son cada vez no solamente policías, no solamente gente del ejército, son gentes cercanas. Son gentes a las cuales se le ven de una forma más cercana. Pondré algunos ejemplos, ¿no? Además, cada vez afecta a más personas. Ahí tenéis, pongo dos ejemplos, Altaun, Ondarroa, Marquina. Pongo esos tres ejemplos en el sentido de localidades fundamentalmente nacionalistas, en las cuales, digamos, el mundo de ETA, el mundo de HB tenía una fuerza muy importante. Bueno, sin embargo, en Altaun tenemos en el año 88 una manifestación contra ETA. ¿Por qué? Porque ha habido un acto que son de las gestoras de Amnistía, han cortado un árbol y dos personas que iban conduciendo, uno de ellos de Altaun, otro de Beasain, se chocan, se mueren y esto origina una reacción. ¿Qué es esto? Que gente del pueblo también, y que además gente que de alguna forma no estaba involucrada, también va a fallecer. Ondarroa. En Ondarroa es con Guisasola, amigo de Espiri, y del otro que van a ser un amigo suyo, Elizalde, ¿puede ser? No. Sí, bueno, figura ahí. La amenazan también, tú eres amigo, eres también traficante y por lo tanto vas a correr la misma suerte que los dos. Bueno, el pueblo reacciona, hay una concentración de repulsa diciendo este tal Guisasola no es un traficante de drogas y ETA no puede atentar contra él. Lo mismo en Marquina. En Marquina hay un civil asesinado, casado con una persona del lugar, una mujer de Marquina, y esto origina también un cierre del comercio. Por lo tanto, ya no son elementos externos, no son elementos ajenos, sino que son elementos de la propia comunidad que de alguna forma están siendo afectados. También se promueve la reacción por parte de instituciones que están incardinadas en el ayuntamiento. Esto lo recogía Gorka Angulo en un artículo de hace muchos años ya en El Correo, no me acuerdo, pues imaginar la fecha, pero 2013, efectivamente. Estaban diciendo, ya son los ayuntamientos los que en su momento, en aquellas fechas, están promoviendo esas concentraciones en contra de lo que son ese movimiento de ETA. Y por lo tanto, a su vez, se va rompiendo esa nebulosa. Ya se va mencionando expresamente a ETA. Así, por ejemplo, a la altura de 1989, Eguiguren decía, manifestaciones, si nos da tiempo los comentaremos, pero creo que no nos va a dar tiempo, de Eibar, Elgoibar, Santurce, Altaun, Ondarroa, en respuesta a otros tantos asesinatos o amenazas de asesinatos de ETA. La identificación de ETA como enemigo público número 1 en el pueblo vasco. Las condenas abiertas a los partidarios de la violencia, Herri Batasuna, identificados sin complejo alguno. La desactivación de los mensajes victimistas de quienes apoyan el terrorismo son elementos todos ellos demostrativos de un vuelco importante e irreversible en el estado de opinión de la opinión pública vasca.
Y entramos ya en la última etapa, y con esto voy acabando. Bueno, es efectivamente, yo antes lo mencionaba Maite, Lizarra tiene un efecto desolador, es un nuevo giro. Pensaba comentar algo del PNV, que no lo voy a hacer, nuevo giro en el PNV después de la etapa de Ardanza, nuevo giro, digamos, de acercamiento al mundo de HB, y de, por lo tanto, plantearnos la lucha, que es lo que en algún momento representa Ardanza, de violentos contra no violentos, o demócratas contra terroristas. Se vuelve de nuevo a la idea, hay un conflicto de naturaleza política, por lo tanto aquí hay, hay una base que es un elemento de acercamiento, que es el nacionalismo. Se vuelve desgraciadamente a esa situación, y en ese sentido estaríamos hablando de un incremento de la tensión terrorista, pero también con un incremento de la movilización social. Por último, pongo este último cuadro, que de alguna forma son manifestaciones. Las primeras están hasta aquí, es, como veis, año 96-97, son distintas manifestaciones en las cuales el número de participantes es muy bajo, y como a partir del 97, aunque son por distintos motivos, efectivamente ya las manifestaciones van a ser muy numerosas, incluido gentes que sí lo voy a comentar, porque ahí hay una distinción a la cual tampoco voy a comentarlo, incluido también el tema policías y ejército. Efectivamente, por ejemplo, hay una cita que cojo del funeral de un guardia civil en Vitoria, el año 2008, que declaraba: hace unos años los guardias civiles y los policías asesinados recibían un funeral rápido y sin gente, casi clandestino, pues ahora ya lo ve por la puerta grande. También, y con esto sí, definitivamente acabo, para reflejar esta situación distinta, también en las instituciones hubo nuevos pasos, aunque evidentemente tardíos. Gobernando todavía los nacionalistas, el Parlamento Vasco rindió un homenaje en 2008 al guardia civil, el mismo que he comentado, muerto por ETA el Legutiano, iniciativa nunca antes adoptada cuando los asesinados pertenecían a las fuerzas del orden o del ejército, lo cual es llamativo. Al año siguiente, ya con los socialistas en el gobierno, el Parlamento Vasco rindió asimismo un homenaje al policía asesinado Eduardo Puelles, cuyo hermano agradeció el comportamiento de las instituciones, señalando que ese agradecimiento era sobre todo a la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca. Con eso, ya digo, es una perspectiva general, pero espero que quede más o menos claro. Me dejo muchas cosas en el tintero. Hay un aspecto que sí me hubiera gustado hacer comentario, de la creación del otro, y dentro de la creación del otro la distinción entre vecinos y enemigos. Los vecinos podían ser efectivamente gente que eran vecinos y no vecinos, es decir, podían ser del lugar, pero seguían siendo españoles, pero bueno, alguna consideración se podía tener hacia ellos, y el enemigo era la gente del ejército, de las policías de orden público, al cual no se le debía absolutamente nada, y por lo tanto no hacía falta hacer ninguna expresión de apoyo hacia ellos. Bien, y con esto finalizo.